Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a mi top 18 de las canciones del Benidorm Fest 2023, es decir, las canciones que optan para representarnos en Eurovisión 2023. ¿Cómo he realizado este top? Porque no es mi top personal exactamente, es mi top de las que yo considero las canciones más competitivas para representarnos en Eurovisión 2023, que realmente va muy a la par de mi top personal. He tenido en cuenta la producción de la canción, la masterización, es decir, cómo han mezclado las voces con la música, el instrumental de la música, la voz y la composición, es decir, la melodía. Es decir, todos los elementos que yo considero que se deben evaluar para ver si una canción es buena o competitiva, en este caso para un concurso. Pero antes hay algo que quiero destacar, porque Eurovisión es un concurso de canciones, pero canciones que votamos viendo actuaciones en directo, a pesar de que ya conozcamos esas canciones de antes. Y al votar viendo actuaciones, ahí entran en juego las famosas puestas en escena. ¿Se puede ganar gracias a una puesta en escena? Sí se puede, pero para ello necesitas una buena canción, y es a donde voy. Lo que pasó con Chanel, el famoso Chanelazo. Chanel el año pasado tenía una canción de notable, no era una canción aprobada, era una canción tremendamente comercial, con un ritmo que te atrapaba rápidamente y que favorecía a una coreografía. Y yo me acuerdo cuando escuché el audio de Slow Mo, cuando salió la canción en diciembre, yo dije, si hace una coreografía difícil, tipo Fuego de Lenny Foureira, y puse otros ejemplos, como Jennifer López, Beyoncé, Ciara, podría llegar a nivel ganador. ¿Vale? Entonces es a donde voy. Una canción que a lo mejor tenga un nivel de aprobado, aunque compliquen con la coreografía, con los visuales, añadan vocals, la canción al final va a seguir siendo lo mismo, simplemente que han hecho una puesta en escena más llamativa, es decir, sube puntos, pero no pasas de un 5 a un nivel ganador. Es decir, las canciones que pueden hacer ese chanelazo son las canciones que están en nivel de notable, que son las que con pequeñas mejoras, ya sea con dificultad de coreografía o dificultar más los vocals de la canción, o unos visuales impactantes, son las que pueden superar a las que ahora mismo tienen ese nivel de sobresaliente y llegar a nivel de ganador. Es decir, no todos los candidatos optan a hacer ese chanelazo, simplemente los que tienen ese nivel de notable, que son los que con un chanelazo alcanzarían el nivel de ganador. ¿Vale? O sea, quiero que esto quede claro. Imaginaros que ahora todos, absolutamente todos, clavan la puesta en escena y clavan las voces. Todo es perfecto. ¿Quién ganaría si todos han hecho un chanelazo? Pues la mejor canción. Entonces, al final, votamos con la actuación, pero la canción también es importante. Eso es algo que quería tener en cuenta. Ahora bien, cuando fallan los favoritos es cuando entran en juego las actuaciones. Entonces, quien ha hecho la mejor actuación dentro de las mejores canciones es el que gana. Y una vez dicho esto, ahora sí que sí, vamos con mi top 18. En el número 18, lamentablemente, se queda el grupo Meler con la canción No nos moverán. ¿Por qué? Porque es un tema pop español, pero buen rollista y enérgico. Es decir, siguen la misma estructura de todas las canciones buen rollistas y enérgicas que escuchamos en la radio. Por lo tanto, es una canción que ya hemos escuchado muchas veces y no ofrece nada nuevo musicalmente hablando. Por lo tanto, la única solución que tienen para destacar es la puesta en escena, pero una puesta en escena diferente. Si hacen la típica puesta en escena de los grupos saltando y dando palmas, va a ser algo también muy visto. Por lo tanto, tendríamos un estilo de canción que ya hemos escuchado muchas veces con una actuación típica, y ahí no destacarían nada. La única forma de destacar es con una puesta en escena diferente. Por ejemplo, en Eurovisión 2019, República Checa con el grupo Lake Malawi también tenía una canción pop básica, y en la puesta en escena tenían unos triángulos y saltaban de unos a otros y quedaba guay, y al parecer eso a los jurados les gustó, además del carisma del cantante, porque quedaron octavos en jurados. Pero para el televoto no fue suficiente, porque es lo que os he dicho en la introducción. Una puesta en escena puede mejorar vuestras posibilidades, pero no convertir una canción que a lo mejor está en un nivel normal a ganador. Y aunque la puesta en escena sea muy novedosa, al final lo que vamos a escuchar es una canción pop básica que ya hemos escuchado mucho. Entonces vamos a seguir apostando por otras canciones. Por lo tanto, y además estando en la semifinal 1, no van a pasar a la final. En el número 17 se quedan Twin Melody con la canción Sayonara. Es una canción veraniega y pegadiza, pero que tiene un problema, que es lineal.
la melodía y la música es igual toda la canción, salvo que al final hacen un pequeño agudo y cambia, es lineal durante toda la canción. Y el problema es que en un concurso tú no vas a ganar simplemente con una canción pegadiza. Faltan todos esos extra, todas esas cosas especiales que pueden hacer que una canción resalte. Y por ese motivo están en el puesto 17. Pero, ¿qué pueden hacer para hacer su canción más competitiva? Lo primero, mostrar su talento. Son TikTokers, saben bailar, saben cantar, hacen vídeos haciendo coreos, vídeos cantando. Es decir, saben venderse. Tienen que vendernos el producto, mostrar ese carisma, ese factor X que les ha llevado a tener 18 millones de seguidores en TikTok. Además de hacer una coreo sencilla en el estribillo tipo TikTok para que la gente se la aprenda y se viralice su canción y así potencian su lado de TikToker, deben hacer una coreografía complicada para subir el nivel de la canción y que los jurados les voten más, además de añadir más armonías y vocals en la canción para hacerla más competitiva, porque recalco, el problema es que es lineal y simplemente con una canción pegadiza no vas a ganar un concurso. Entonces, al final, todos los elementos que no tiene la canción de la versión en estudio los tienen que añadir en directo, pero repito lo mismo que con Meled. Aunque añadan todas estas dificultades, la canción va a ganar, va a gustar más porque es pegadiza, pero va a mejorar puntos, pero no se va a convertir en un nivel ganador. En el número 16 se queda Sofía Martín con el tema Tuki. Es una canción pop rollo urbano muy moderna y la producción suena fresca, original, novedosa y por lo tanto tienen que potenciar ese sonido moderno, ese rollazo que transmite la canción cuando la escuchas a través de la puesta en escena. ¿Cómo? Tiene que ser todo muy moderno, un vestuario muy moderno, unos fondos originales, una actitud estilo postureo, es decir, mucho rollazo. A pesar de que la canción es pop, el estribillo es muy difícil ya que está en un tono muy alto y además poco a poco va creciendo el ritmo, por lo tanto tiene que controlar muy bien el fondo y la respiración y es lo que me preocupa, que se ahogue cuando cante esta canción. Y después el estribillo es pegadizo pero no es tan adictivo, no es tan pegadizo como por ejemplo los estribillos de las otras canciones pop o comerciales que tenemos en esta edición, como la de FM, Rocky Reaper o Agony. Entonces considero que las otras canciones pop comerciales que tenemos las superan en nivel. Por eso se queda en el puesto número 16. Y además le ha tocado competir en la primera semifinal, donde compiten con canciones que yo considero que están entre las mejores, así que lo tiene bastante complicado para pasar a la final. Número 15, Aritz con la canción Flamenco. Esta canción tiene un ritmo que favorece al espectáculo y que a mí me transmite seducción. Por lo tanto, yo la puesta en escena la tengo muy clara. Chico conoce a otro chico y bailan juntos para seducirse. Y sabiendo que él es bailarín, pinta que va a ser así la puesta en escena. Es cierto que si la canción tuviera el ritmo más acelerado, es decir, el tempo más rápido, engancharía más. Pero yo creo que no es más rápido para favorecer que él pueda cantar y bailar a la vez. Por los golpes de música que tiene la canción, yo siento que se ha hecho aposta para que bailen dos bailarines a dúo y un baile seductor, ya sea un tango o un baile de salón. Y también considero que va a ser un baile visual, es decir, movimientos que faciliten la respiración y que él pueda cantar y bailar a la vez, como por ejemplo abrirse de piernas, seguramente va a hacer eso, o como os digo, un baile de salón con otro bailarín. Vale, como Aritz es bailarín, las comparaciones son odiosas y para mucha gente es otro perfil estilo Chanel, pero yo veo claras diferencias. La primera es que Slow Mo era una canción muy comercial y con un ritmo mucho más rápido y que favorecía a una coreografía complicada, pero es que Chanel venía de protagonizar musicales, llevaba años cantando y bailando a la vez. Aritz ha estado trabajando como bailarín, pero no ha estado cantando y bailando a la vez. Yo por los vídeos que he visto de él cantando no siento que todavía tenga el control vocal necesario como para cantar y bailar a la vez o hacer una coreografía tan difícil como hacía Chanel, porque la de Chanel sí perjudicaba su respiración, hacía el porte hacia arriba, las sentadillas, las volteretas en el breakdance, eso desestabiliza la respiración y por eso Chanel se convirtió en ese boom, no porque cantase y bailase a la vez, que eso lo ha hecho mucha gente, sino por la dificultad del baile.
Entonces la pregunta es, ¿Aritz va a ser capaz de sacar todo su potencial de bailarín y traer una coreografía complicada mientras canta a la vez? Yo creo que no, yo creo que va a ser coreografía visual, que lo va a hacer muy bien, pero no tan complicada. Compite en la primera semifinal, es decir, compite con 4 favoritos: Megara, Agoné, Fusanotta y Alice Wonder, por lo que el pase a la final está complicado. Así que falta por ver su actuación, a ver si con esta performance, este espectáculo que a priori se supone que va a hacer, va a conseguir desbancar a uno de estos 4 favoritos. Entonces tendremos que esperar a ver la actuación en directo para ver si alguno de estos favoritos falla y Aritz puede ocupar su lugar. Pero yo lo veo complicado porque también está Sharon en la semi 1 y creo que ella también tiene posibilidades de llegar a la final si alguno de los favoritos falla. Ya veremos lo que pasa. Número 14, Alfred García con la canción Desde que tú estás. Alfred nos trae una propuesta íntima y emotiva, por lo tanto nos trae las mismas cartas con las que fue a Eurovisión 2018 junto con Amaya. ¿Qué mejora tiene esta propuesta en comparación con tu canción del año 2018? Pues que esta canción es más épica y es más personal, por lo tanto Alfred, por lo menos en la versión en estudio, notas, sientes lo que está cantando y por lo tanto cuando un cantante canta con pasión en una actuación en directo, eso sube muchos puntos. También tiene de puntos positivos que suena a canción de una película romántica juvenil, que es muy agradable de escuchar, por lo tanto va a ser muy consumida y va a gustar, y también que se luce vocalmente porque hace unos falsetes muy altos. Pero los puntos negativos son que es un tema pop español y aunque sea pegadizo, la melodía no sorprende, no es una estructura que impacte ni para la gente española que escuchamos ese tipo de canción ni para los extranjeros que no la han escuchado, porque no es una melodía, una estructura que impacte. Y el otro punto negativo es que en Eurovisión vemos las actuaciones de la final de golpe, seguidas, vemos las 26 actuaciones seguidas, entonces esta canción no destacaría. Es cierto que aquí en Benidorm Fest, en la semifinal 2, solo va a competir contra 8 canciones, pero aún así tampoco va a destacar tanto. Entonces, aunque la pasión que tiene él y la voz le pueda ayudar a hacer una buena actuación y que quizás los jurados puntúen, creo que esta canción no va a destacar ni en el jurado demoscópico ni en el televoto. Porque al final un tema pop español no es tan votable, porque no es tan impactante. En el número 13 dejo a Famous con la canción La Lola. A primera escucha es una canción que me gustó mucho, lo cual es positivo, ya que mucha gente va a escuchar las canciones por primera vez en las semifinales o en la final del Benidorm Fest. Pero el problema que le he visto después de muchas escuchas es que al final es una canción pop básica que suena a canción de mundial de fútbol. Y tú te imaginas entonces una actuación de mundial con muchos bailarines y mucho espectáculo, pero al final en Eurovisión solo puede haber 6 personas en el escenario y eso es un punto negativo para él. Ese tipo de actuación no la va a poder hacer porque como mucho va a estar él con 5 bailarines. Es una canción muy energética y con un buen ritmo. Lo mejor de la canción para mí es el instrumental, es ese ritmo exótico que le da un toque diferente y que espero que potencie con un vestuario también exótico. Entonces, ¿qué puede hacer Famous para potenciar esta canción pop que suena a canción de mundial de fútbol en la actuación en directo? Pues explotar todas sus habilidades como cantante. Famous, aparte de haber estado en Operación Triunfo y ya sabe hacer actuaciones en televisión, también ha trabajado en musicales, es decir, ya tiene tablas, tiene técnica vocal y demostró en OT que podía cantar y bailar a la vez. Y como es una canción que el ritmo te incita a bailar, está obligado a bailar y a hacer show y a hacer espectáculo. Entonces la forma de diferenciarse son esos ritmillos exóticos que tiene la canción que debe explotarlos ya sea con un baile exótico y con la ropa. Y si consigue hacer una coreografía complicada, que los jurados digan, wow, este baile está complicando su respiración y aún así está cantando potente, proyectado, se le escucha bien y afinado, y que luzca su voz, que en esta canción ha metido algunos momentos para lucir su rango vocal y su voz, por lo tanto es una canción que favorece al espectáculo y también para él lucirse vocalmente. Entonces, cuanto más consiga demostrar sus tablas y sus habilidades, mejor puntuación va a tener, sobre todo en los jurados. En el televoto, ya como es una canción pop más manida,
estilo canción del mundial, todo también depende de la puesta en escena si consigue impactar o resaltar. Por eso digo que tiene que destacar bastante ese ritmillo que yo creo que le va a hacer diferenciarse por encima de los demás. Entonces la pregunta es si él en la actuación en directo va a conseguir destacar y clasificarse a la final. Yo creo que tiene posibilidades ya que está en la semifinal 2, pero es cierto que en la semifinal 2 hay varios con los que tengo dudas porque creo que con una buena actuación podrían colarse en la final. Pero sé que creo que puede hacer una buena actuación y ya veremos si consigue pasar a la final. En el número 12 he dejado al grupo FM con el tema Uff. Es un tema pop muy cañero y como todas las canciones pop cumple su función, que es ser pegadiza. Pero el problema es que le han metido tanta caña a la canción que igual su mayor virtud, que es ser cañera, se puede convertir en su mayor problema. Al transmitir tanta caña y tanta fuerza, están obligadas a transmitirlas tanto a nivel vocal como a nivel interpretativo y a nivel escénico. Por lo tanto, están obligadas a bailar y encima con mucha energía y empoderamiento. Y quizás la gran virtud que tiene esta canción, que es ese empoderamiento y esa caña, puede ser también su mayor debilidad, porque exige mucho fondo y mucho control de respiración. Y como os he dicho, al tener tanta caña la canción y tanto ritmo, la voz tiene que estar a la altura, las voces tienen que sonar fuertes y potentes, y al haber mucho baile puede que suenen débiles. Y viendo varias actuaciones de ellas y que están empezando, no sé si todavía tienen ese nivel. Entonces, al ser un tema pop, lo va a hacer muy bien en el televoto ya que es pegadizo. Pero al no lucirse tanto vocalmente, todo depende de la actuación, si lo hacen con fuerza y empoderamiento. Cuanto más fuerza y empoderamiento y menos se ahoguen, mejor les irá en el televoto y también en el jurado y en el demoscópico. Si se ahogan o no hay tanta fuerza y las voces suenan débiles, ahí perderán puntos en ambas votaciones. Y al estar en la segunda semifinal, veremos si alguien les puede quitar su puesto o no, porque creo que está bastante reñido. Y por ejemplo, Carmento o Famous vocalmente sabemos que lo van a abordar y pueden quitarle su puesto. Probablemente aspiran a ser top 3 en el televoto de la semifinal, pero veremos si con la actuación consiguen también ser muy votadas en jurado y el jurado demoscópico. Todo dependerá de su actuación, pero al fin y al cabo es un tema pop y creo que hay otros temas más personales o más emocionales o donde se lucen más los cantantes vocalmente y que también son incluso más pegadizos, y por eso las dejo en esta posición, a pesar de que sé que es un tema que puede gustar mucho al público por lo pegadizo que es. En el número 11 he colocado a Siderland con la canción que es Clati Top. Ya la canción comienza con un golpe de música con ese plum y de repente entra el instrumental y ya eso te llama totalmente la atención y te llena de energía. Y para mí ese es el punto fuerte de esta canción, la música que destaca mucho más que las propias voces, porque vocalmente esta canción no es muy complicada, lo cual, aunque parezca un punto negativo de cara a los jurados, también puede ser positivo, porque cuanto más fácil es de cantar, más probabilidades hay de bordar y clavar la actuación. Y como es una canción enérgica que te lleva a fiesta, a energía, el título de la canción es Que estalle todo, si te transmiten esa fiesta y esa energía, harían una actuación en la que vas a disfrutar y quizás quieras votar por ellos. Entonces, como lo que destaca es la música y el instrumental, eso es lo que deben potenciar. Pues esos golpes de música lo pueden potenciar pues con focos girando a lo loco, con fondos llenos de colores para que te transmitan más energía, e incluso, al contrario que pasaba con el grupo Meler, que era una canción más típica del pop español, en este caso la producción no es tan típica, está más currada. Entonces, aquí los tópicos sí que pueden funcionar. Con Meler he dicho que si hacen tópicos tipo saltando y dando palmas, quedaría muy mal porque es algo ya visto. Pero en esta canción, como la música, el instrumental es distinto y no es tan tópico de grupo español, sí que pueden tirar de esos clásicos porque aquí pegan, porque es una canción que te lleva a fiesta. Entonces, confeti, humo, incluso que se tiren encima del público, cañones lanzando confeti, que sí, puede sonar atópico, pero al final la canción se llama Que estalle todo, pegaría. Aquí sí que pueden tirar de esos tópicos, pero lo importante es que no pares de sentir la energía durante todo el rato. Eso es lo más importante. Participan en la segunda semifinal, que es la semifinal menos predecible porque tengo muy claro que
José Otero, Blanca Paloma y Vico van a pasar, pero me queda una plaza. Y sinceramente veo que Carmento, Famous, Efen, Raki Reaper, Siderland, todos tienen posibilidades de pasar, va a depender todo de la actuación, por lo tanto, el que más consiga clavar la actuación será el que consiga pasar a la final. Entonces, con estos artistas, hasta que no vea su actuación, no voy a tener claro quién va a llegar a la final o no. Entonces, posibilidades tienen, así que solo tienen que mantener esa energía. En el número 10 dejo a Carmento con la canción Quiero y Duelo. Esta canción tiene 4 puntos fuertes. El primero es su voz, porque ella tiene una gran voz. Voz que saca durante toda la canción porque muestra su amplio rango vocal. Además tiene un vibrato muy raro y muy rápido y muy potente que facilita el transportarnos a la tradición y al folclore. Y a medida que va avanzando la canción, la voz es más potente y transmite emoción. El segundo punto fuerte es la música, que también la música te lleva a tradición y a folclore y te transporta y te vuela tu imaginación porque te lleva a un cuento, a folclore, a campo, a tradición, es decir, sientes una historia. El tercer punto fuerte es ella, porque es una cantante muy carismática, con tablas y con experiencia y sobre todo que puede bailar. Por lo tanto, ella puede ofrecer muchas habilidades interpretativas en esta actuación. Y por último, el cuarto punto fuerte es que suena a tradición y todos sabéis lo que gusta en Eurovisión la música tradicional, sobre todo fusionada con moderno, pero esta canción es puramente tradicional, entonces le va a costar un poco competir con otras canciones más comerciales, ¿vale? Porque al final no suena tan moderno, aunque puede gustar igual, y por ese motivo se queda en el número 10. Pero creo que esta canción en directo va a ser otro mundo. Es decir, como canción la he dejado aquí, pero estoy seguro que con la actuación en directo va a subir muchos puntos. ¿Por qué? Ya lo he dicho, su voz en directo es muy buena y va a sonar muy potente y va a encandilar con su voz. Después, ella tiene carisma, es como una cuentacuentos, es muy expresiva, puede contarnos la historia mientras canta. Por lo tanto, creo que hay dos formas de potenciar esta actuación. Creo que tiene que ser una actuación teatralizada y la forma de potenciarla es: o uno, hace una actuación donde ella está sentada contando la canción y vemos a unos actores al lado interpretando la letra, o que cuente ya la letra en primera persona sintiendo lo que está cantando y así puede bailar, puede escenificarla, puede mostrar todas sus expresiones de cara y cautivarnos tanto interpretativamente como vocalmente. Además que la tienen que reforzar sí o sí con visuales de campo, de Castilla-La Mancha, para que nos ayude a transportar y sobre todo con el vestuario. Si hace todos estos elementos se va a distinguir por encima de los demás porque es la canción más tradicional y quizás menos comercial de todas. Y eso que puede parecer un hándicap puede ser su mayor virtud porque le puede hacer destacar por encima de todos. Compite en la segunda semifinal y José Otero, Blanca Paloma y Vico probablemente van a pasar a la final y solo queda una plaza, y creo que Carmento tiene muchas posibilidades de pasar. Probablemente va a quedar tercera en el jurado, ya veremos con las actuaciones, y creo que si hace una actuación magnética donde baile y donde esté reforzada con visuales, ya con su voz potente y su carisma, creo que puede tener más votos de los que se piensa y creo que podría llegar a la final. Número 9, Raki Reaper con el tema Tracción. Esto es un temazo y un temazo juvenil, por lo tanto puede tener al público joven de su mano con esta canción. Pero tiene el mismo problema que el grupo Efen. Es una canción que tiene mucha caña y por lo tanto si baila se puede ahogar, pero sin embargo el ritmo de esta canción no es un ritmo que te incita a bailar, es un ritmo muy cañero, es de rave, es de bacalao, entonces te incita más a saltar, a mover la cabeza a lo bestia. Entonces si es lista, en vez de saltar, porque si ella salta en el escenario se va a ahogar y le va a temblar la voz como le pasó en la actuación de Los Elegidos, si es lista va a intentar hacer una actuación dinámica que parezca que haya mucho movimiento y mucho curro de realización para que nosotros sintamos esa rapidez y ese movimiento sin necesidad de que ella baile o que salte. Por ejemplo, pueden poner los típicos flashes de discoteca o como los flashes que hacía Chanel, con esos flashes que no vemos momentos que parezca que en uno está así, en otro está agachada, en otro está en una postura así y parece que está saltando o bailando y en verdad no lo está haciendo, simplemente está cambiando de postura en los apagones de los flashes. También podría utilizar una cama elástica, que eso quedaría súper bien, pero claro, una cama elástica ahí sí
sí que se cansaría, se ahogaría y sería inviable para la voz. Puede estar dentro de un carrito de la compra y los bailarines empujándola, rollo de fiesta, y así hay movimiento, es divertido, es entretenido y a ella no le cansa la voz y puede cantarla. Entonces, como vocalmente tampoco se luce tanto en esta canción, aunque puede improvisar, si no hace eso y no aprovecha y alarga algunas notas o hace algún agudo para impresionar, tiene que haber mucha dificultad en la realización y en la puesta en escena para que los jurados digan un temazo pegadizo y la actuación está siendo entretenida y una realización currada y la puedan votar. Por lo tanto, pinta que le puede ir muy bien en el televoto, sobre todo por el público joven, pero ya veremos según cómo le sale la actuación en cuanto a si le tiembla la voz o no y si es muy dinámica para poder competir con el resto, porque está en la segunda semifinal, creo que es otras de las que puede pasar, pero tiene duros rivales, como por ejemplo Carmento, que tiene una voz increíble, o Efen, que va a ser su misma competencia porque también van al público joven. Entonces ahí ya con la competencia veremos. Como he dicho en la introducción del vídeo, y si os la habéis saltado, lo repito aquí, las canciones que vais a ver entre las posiciones 8 y tercera para mí están en la categoría de canciones que están en nota de notable y que con una buena actuación potenciando sus elementos fuertes podrían llegar a nivel de ganadora. Y las canciones que tengo en la posición número 2 y número 1 son las canciones que yo creo que actualmente están en nivel ganador y si bordan la actuación deberían ser nuestros representantes. Es decir, para mí las canciones que tengo colocadas entre el número 8 y número 3 podrían ganar por su actuación, por hacer una actuación tan buena que les podría llevar a nivel ganador, es decir, un chanelazo. En el número 8 se queda Vico con el tema Noche Entera. Es el tema más pegadizo de todas las canciones del Benidorm Fest 2023. Pero no porque sea un tema pop significa que sea una canción mala, porque de hecho esta canción ofrece mucho más de lo que parece. Si os dais cuenta, la canción comienza con unos sonidos ochenteros para meternos en la temática de la noche entera, noche ochentera. Pero a medida que va avanzando la canción, tiene un sonido pop español muy fresco, muy moderno, pero que también en un determinado momento le han añadido violines, es decir, tiene mucho más riqueza el instrumental de lo que puede parecer a primera escucha. Con esto lo que quiero decir es que al ser un tema pop español moderno y que es la canción más pegadiza de todas, es la canción más comercial y eso ya se está empezando a notar porque a día de hoy es la canción más vendida de todas. Es la primera canción que ha llegado al 1.000.000 de reproducciones en Spotify y la canción que va en segundo lugar, que es la de Fusa Nota, tiene 660.000 reproducciones, o sea que ya le está sacando bastante distancia y más que va a sacar cuando la canción llega a la final, porque estando en la semifinal 2 probablemente va a ganar el televoto y va a llegar a la final, se va a convertir en un hit en ventas. Pero ahora es cuando tenemos que hablar en serio. Tenemos una canción tremendamente pegadiza que al escucharla se te queda automáticamente en la cabeza, cosa que es positiva, pero esto es un concurso. La parte de presentarnos, que Vico se dé a conocer, promocionarla y que la canción sea un éxito ya está cumplida y se va a cumplir. Entonces yo creo que ahora el equipo de Vico se quiere preguntar, ¿de verdad queremos ir a Eurovisión, sí o no? Si la respuesta es un sí, como esta canción es tan pegadiza, si fuera la ganadora, no creo que fuera a quedar bottom de las últimas en Eurovisión porque es muy pegadiza y al quedarse el estribillo en la cabeza, mucha gente por ese motivo quizás le quiere votar. Pero claro, la canción no ofrece mucho más allá de ser pegadiza, como pasaba por ejemplo con WRS y el tema Llámame, es decir, Hola mi BBB, que al final en el televoto consiguió apenas 50 puntos. Es decir, con algo simplemente pegadizo no es suficiente, porque si la enviamos así frente a las canciones más comerciales o donde se luzcan vocalmente o sean más emocionales, esta canción no destacaría. Entonces, ¿qué es lo que le falta para ser competitiva? Pues para potenciar una canción hay que potenciar sus elementos fuertes, y los elementos fuertes de esta canción es que es una canción que te lleva a fiesta y que es muy pegadiza, por lo tanto tienen que recrear esa fiesta en directo, pero de una forma cool, no de una forma friki. Por ejemplo, podría empezar la actuación que parezca que está en el baño maquillándose y en el momento pibón acercarse a la cámara y taparla haciendo un TikTok en directo en plan y me pongo pibón, y cuando retira la mano está con otro vestuario distinto. Así potencia el momento para que se viralice la canción en TikTok, es decir, marketing a tope, y aparte así quedaría diferente que simplemente quitarse la ropa y un reveal más que es muy mítico de Eurovisión, así que estaría guay que lo hiciese como un trending de TikTok.
Y después, por ejemplo, momento chupito asenta, que se la vea tomándose un chupito de asenta, todo estética ochentera, acercándose a los bailarines. Ahora momento luces de neón, todo lleno de luces de neón. El momento de sube la vecina, hay un momento que sea friki para que sea divertido y se recordar a las abuelas rusas que fueron muy tiernas y quedaron segundas en el televoto. Estas cosas, si se hacen bien, es decir, si conviertes lo friki en cool, eso gusta mucho en el televoto. Entonces tienen que hacer una fiesta con elementos frikis, pero que queden guays. Entonces, que suba una vecina, pues imagínate, con un pijama raro o un pijama de animales, que suba la vecina con un bebé quejándose, oye, el ruido de la fiesta, y luego se quede con la fiesta. Algo divertido, que llame la atención y entonces tú digas, wow, está siendo una actuación divertida, dinámica, entretenida. ¿Sabes? También Vico, si hace eso, tiene que quedar todo natural, no que quede forzado de, ahora me tomo el chupito, ahora voy a la escalera con las luces de neón, ahora hago esto. No, que quede todo divertido y dinámico y natural. Entonces tú dices, jope, esta canción es pegadiza, la actuación ha sido divertida. ¿Y qué es lo que falta? Voz. Vico tiene una gran voz, Vico puede cantar, pero ha traído una canción donde no se luce la voz, así que tiene que encontrar un momento. Por ejemplo, en el momento Sube Mari, pueden estar los bailarines con los coros en plan Sube Mari, y ella de fondo intentando hacer un agudo, una nota alta que quedase muy guay mientras aparece ese momento y así se luce vocalmente. Tiene que encontrar los momentos donde puede hacer algún agudo o algún run o algún melisma para dejar claro que canta y así favorecerse la nota en los jurados. Si mete voz y hay una actuación divertida y con la canción siendo la más pegadiza de todos, ahí ya sí que tendría una canción competitiva y veríamos si con ese nivel que puede tener la actuación puede competir con el resto de canciones que tienen el Benidorm Fest, que son de un nivel superior, como por ejemplo la canción de Megara, Fusanotta, es decir, todas las canciones que tengo por encima de ella. En el número 7 dejo a Sharon con el tema Aire, una canción muy infravalorada y que considero que tiene 4 puntos muy fuertes y 2 puntos débiles. El primer punto negativo es que es una canción que recuerda a las canciones de Eurovisión de los años 2000 y para mucha gente eso suena a desfasado y es un punto negativo, que no lo es porque los géneros musicales son atemporales, simplemente tiene una canción estilo de esas canciones de los años 2000. Y el segundo punto negativo es que es muy cliché, porque está llena de golpes de música que recuerdan a esos años 2000. Y entonces, como la música ya tiene muchos clichés eurovisivos, lo que no debe hacer Sharon es meter clichés eurovisivos en la actuación, es decir, un reveal de vestuario, aunque sea algo muy común dentro de las drag queens, etcétera, porque es algo que ya hemos visto mucho en Eurovisión. Pero tiene 4 puntos muy positivos y muy fuertes. El primero es el mensaje de su canción. Es una canción de amor propio, de empoderamiento, de celebración de quién eres. Entonces, si ella lleva ese mensaje, que sí que es un mensaje muy manido en muchas canciones de tienes que quererte a ti mismo, pero es la verdad. Entonces, si lleva ese mensaje en la actuación y se entiende que está cantando sobre eso, vas a entender mucho más el segundo punto fuerte, su interpretación. Sharon tiene el llamado factor X, tiene mucho carisma. Si la habéis visto en el concurso Drag Race, sabéis de lo que hablo. Ella maneja muy bien sus emociones tanto al interpretar como al cantar. Entonces puede hacer una actuación interpretando y sintiendo la letra. Entonces, por su factor X, su pasión y su carisma, te va a gustar cómo lo va a hacer y te va a llamar la atención y te va a entretener. Una vez que ella te tenga magnetizado, vamos al punto fuerte número 3, la voz. Esta canción está cargada de agudos y de notas altas muy complicadas, sobre todo para ser un chico. Y sobre todo hay un agudo final, que la canción le ha metido un efecto para que no se note, pero si lo hace en directo va a ser impresionante. Y vamos al punto fuerte número 4, que es el espectáculo. Por los golpes de música que tiene la canción, favorece mucho al espectáculo y encima ella es una drag queen que trabaja haciendo shows y trabaja haciendo espectáculos. Con todos estos puntos que os he dicho, Sharon puede hacer una super actuación. De hecho, probablemente, y que no os sorprenda, puede ser la mejor actuación de la primera semifinal. Sí, y sé que van a estar Agoney, Megara, Fusanotta, es decir, todos los favoritos. Que no os sorprenda, se queda en el top 3 de los jurados, incluso podría llegar a decir si llega a ganarlos.
El jurado no solo la puede votar por su gran voz, también por las sorpresas que puede hacer, si baila a la vez, si hace cambios de vestuario, cambios de peluca, etc. O sea, esta canción está llena de posibilidades, para hacer una actuación llena de posibilidades de que te deje con la boca abierta. Que pase la final o no, eso ya lo veremos porque está en la semifinal 1, la más complicada, compite contra los 4 favoritos, Agony, Megara, Fusanotta y Alice Wonder. Por lo tanto lo tiene difícil, pero yo creo que si alguno de estos favoritos decepciona y cae, quien le va a quitar el puesto es Sharon. Muchos apuestan por Alice, pero yo apuesto por Sharon por todas las razones que os acabo de comentar. Número 6. Blanca Paloma con el tema Ea Ea. Y Blanca es el mejor ejemplo de alguien que puede ganar gracias a la actuación que puede hacer y no por la canción. Blanca nos ha traído una nana con un sonido experimental, pero que durante la melodía nos lleva también al flamenco, al folclore, incluso puede sonar como un villancico. El problema que tiene esta canción es que no es pegadiza y como tiene un sonido tan experimental, cuesta encontrar cuál es el estribillo. Sí, sé cuál es el ea, 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 cuando lo repite varias veces, pero cuesta encontrarlo. Y creo que ese es su principal problema, pero cuenta con una gran virtud y es la voz de Blanca Paloma. No solo tiene una gran voz, sino que además que tiene una voz muy potente y una voz que sabe controlar y sabe emocionar y sabe transmitir con ella. Por lo tanto, eso significa que todo lo que sientes cuando escuchas la versión en estudio se va a multiplicar en directo, porque vamos a escuchar su voz en todo su potencial y todo su esplendor. Entonces, como la canción a mezclar una nana con sonido flamenco, folclórico y sonido experimental y no termina de ser pegadizo, tiene que apostarlo todo a la puesta en escena. Es decir, no le vale solo con bordar la actuación vocalmente hablando, que lo va a hacer, sino tenemos que recordar la actuación, tiene que ser con la puesta en escena que supere a otras canciones que pueden ser más pegadizas, porque las 5 canciones que tengo por encima, los estribillos son más pegadizos y eso juega en su contra. Entonces tiene que superar esas canciones tan pegadizas y además los 5 se lucen vocalmente también al igual que ella. Por lo tanto, va a tener que superarles con la puesta en escena. Tiene que ser tan impresionante que digamos, mira, me gustan más las otras canciones, pero por la cosa tan impresionante que ha hecho, la voy a votar. Hay 2 formas de que lo haga. O apuesta por algo clásico y potencia ese sonido y esa imagen española y viene con una estética española a lo folclórica de los años 70 y canta y potencia los palmeos y el taconeo en una plataforma con bailarinas, o con una puesta en escena moderna, con pantallas detrás donde estemos viendo imágenes muy rápidas para potenciar ese sonido experimental y Blanca teatralizando esa letra y contando esa nana. Pero lo importante es que la puesta en escena debe ser impresionante para que consiga así desbancar a las otras canciones buenas que hay y que la pueden superar porque son más pegadizas. Y siguiendo con la categoría de canciones que pueden ganar por la actuación, llegamos al número 5, Agony con la canción Quiero Arder. Para empezar, Agony nos trae una canción que es adictiva y que destaca por los 4 cambios de ritmo que tiene. Primero comienza con un sonido clásico como de ópera que puedes visualizar como un telón abriéndose como una presentación y de repente ya empezamos con un sonido más techno y empieza con un fraseo. En vez de cantar se pone a hablar y a gritar, lo cual mucha gente que no conozca a Agony dirá, buah, este chico no canta nada y ha venido aquí a mostrar provocación, show, etc. Pero de repente sorprende con un estribillo, digamos, más melódico donde empieza a lucir su voz. Y ahí la canción vuelve a un 4º cambio de ritmo con una base electrónica, que quizás la base electrónica puede recordar a muchas canciones y a lo mejor un revamp a esta canción no le vendría mal para intentar modificar un poco esa base electrónica, meterle algún sonido distinto para que se distinga un poco más. Tenemos una canción que destaca porque tiene 4 cambios de ritmo, así que no se puede decir que simplemente ha traído una canción comercial, una canción electrónica, porque tiene mucho más. Entonces, ofreciendo una canción que es pegadiza, que es adictiva y que favorece al espectáculo por los cambios de ritmo, ¿cuál es la clave que necesita Agony para ganar? Su voz. Hay muchos chicos que tienen grandes voces y rangos vocales amplios, eso no es novedoso, pero Agony tiene una voz muy potente, con mucho cuerpo y mucha
fuerza, y si tú tienes una habilidad tienes que explotarla. Quiero que recordéis quiénes han sido los últimos ganadores de los jurados en Eurovisión. En este año, Sam Ryder, otro cantante masculino con un rango vocal muy impresionante y que en su canción Spaceman lo único que hacía era hacer agudo tras agudo. El año anterior lo ganó John Tears con una balada, pero que también iba a voz de cabeza y haciendo agudos. ¿Esto significa que Yagonei simplemente por tener también ese tipo de voz va a ganar los jurados? No tiene por qué, porque él no viene con una balada donde luce su voz, él viene con un espectáculo. Entonces, las claves para ganar son que meta más vocals e improvise que no ha metido en la versión en estudio, porque tiene que hacerlo. Cuanto más difícil, más inalcanzable va a ser. Y eso va a sorprender a los jurados. Y ya os digo, los jurados de Eurovisión tienen esa tendencia de fijarse bastante en la capacidad vocal. De hecho, está en los requisitos de las normas de los jurados de Eurovisión, votar en base a la capacidad vocal de un cantante. Entonces, si improvisa vocalmente y nos añade más agudos o más runs que no hay en la canción y lleva una estética innovadora, porque la estética de Ángeles y Demonios está muy manida en Eurovisión, ya se ha visto mucho. Quizás molaría más una estética de la luz quiere ser oscuridad, porque aunque esta canción tiene sonidos que te lleva a provocación, en verdad lo que está cantando es liberación, quiere liberarse. Entonces se encuentra una estética sorprendente, porque recuerdo que Lordi, Finlandia, en el año 2006, una de las razones por las que eran favoritos para ganar eran por la estética de monstruos. La estética también es importante si es impactante. Entonces se consigue una estética impactante y un buen espectáculo, y eso le añade más voz, podría garantizarse una super actuación que le puede llevar a la victoria. Si hace eso y da con una estética innovadora y no se pasa de provocación, ahí ya tendría una actuación ganadora y simplemente tendría que esperar a ver cómo han actuado el resto de rivales para ver si les ha superado o no. Número 4, Alice Wonder con el tema Yo Quisiera. El punto fuerte de esta canción y lo que nos ofrece Alice es voz y emoción, y no ofrece nada más. Por lo tanto, es una canción muy arriesgada, porque además el primer minuto de la canción es prácticamente a capela. Empieza a capela y luego se añade simplemente un piano. Por lo tanto, la afinación y la emoción es súper importante. Si borda ese minuto a nivel de afinación y de voz, ya nos tendría a casi todos conquistados porque estaríamos pendientes de ella. Después, la canción tiene un cambio de ritmo y comienza una batería con unos golpes de música que a mí no me gustan mucho porque me sacan de la emoción. Por lo tanto, en la puesta en escena tienen que marcar muy bien que esos golpes de música son para marcar la lucha y ese camino hacia la luz y salir de la adversidad o del problema que estás teniendo. Entonces yo visualizo una puesta en escena oscura donde poco a poco cada vez hay más luz hasta que llega a la luz. Considero que una puesta en escena ejemplo para esta actuación sería Barbara Pravi, Francia, Eurovisión 2021. En este caso, habiendo más luz para mostrar ese mensaje de lucha. Si canta impecable, es que se puede plantar top 2 de los jurados o ganando los jurados y conquistando el televoto con la emoción. Y ahí podríamos hablar que a lo mejor consigue hacer una actuación nivel Salvador Sobral, ganador de Eurovisión 2017, Yamala, ganadora de Eurovisión 2016, o Barbara Pravi, que quedó segunda en Eurovisión 2021. Sí, la voz y la emoción está. Si la voz no suena tan potente y no le sale tan bien o no hay tanta emoción, la canción pierde puntos, porque la canción simplemente va de eso, no se puede apoyar en visuales o en otra parafernalia, es la emoción y el mensaje. Por lo tanto, es muy arriesgada, pero que puede ser muy efectiva si le sale bien. Por lo tanto, hasta que no vea el directo, no voy a ser capaz de ver si ha conseguido ese nivel y puede superar a todos sus rivales y ganar. Así que esta actuación realmente, hasta que no veamos el directo, no vamos a saber si tiene ese potencial de winner alert o no, pero está cerca. Así que con la actuación en directo veremos si lo consigue, pero claro, todo se resume a su calidad vocal. Si eso falla ya pierde mucho. En el número 3 dejo a José Otero con la balada Inviernos en Marte. He leído mucho de que esta canción era una balada más de pop español. Esta canción no es una balada pop español, más bien es una power ballad muy radiable y de corte internacional, porque tiene una producción que te lleva a sonido internacional, estilo grupos One Republic o Imagine Dragons. Nada más empezar la canción sientes la nostalgia que te transmite la melodía del piano, y después, en cuanto José empieza a cantar, te das cuenta de la calidad de su voz. José tiene la típica voz
que gana concursos. Tiene una técnica increíble. En directo es mucho mejor porque controla y domina su voz perfectamente. Y una cosa es lo que estamos escuchando en la versión en estudio y otra va a ser el directo, porque sabe transmitir y su voz es calidad. No me voy a cansar de repetirlo. Él es el Dark Horse. No se para de decir en redes sociales quién va a hacer el chanelazo, y el chanelazo es él. Este año no va a ser una canción rápida, va a ser una balada y va a ser José Otero, porque con su voz os va a conquistar en directo y lo único que necesita es que la puesta en escena la acompañe, que él interprete la canción para que sintamos el dolor, la nostalgia y que vaya acompañado no solo de interpretación sino también de unos fondos que incrementen más ese sentimiento y ese dolor que transmite la canción. Y con eso ya estaría hecho. Su voz puede ganar los jurados, solo su voz. Y no os digo ya si entonces mete visuales y mete puesta en escena, que ya ha dicho que lleva coreógrafa y que va a intentar sorprender, se lo está currando. Tiene todos los elementos para destacar. Y si encima le va a meter más cosas, los jurados van a tener más motivos para votarle. Y luego está el televoto. Como he dicho, es una canción que suena muy radiable, que es pegadiza y que su voz transmite calidad y que conquista. Y por lo tanto, ya solo con la melodía pegadiza y su voz ya te conquistaría. Y si encima remata con visuales y puesta en escena, es que ya estaría. Es un gran rival. Compite en la segunda semifinal, así que clarísimamente va a pasar a la final y probablemente él o Blanca Paloma van a ganar esa segunda semifinal, así que solo falta esperar a ver el nivel de su actuación y del resto de rivales para ver quién se lleva la palma, pero él tiene muchas posibilidades y no se está viendo venir. Y una vez terminada la categoría de canciones que pueden incrementar sus posibilidades gracias al directo y a la puesta en escena y conseguir ser nivel ganador, llegamos a la canción número 2 y número 1, que para mí son los dos winner alerts que tenemos y las dos canciones que tienen todos los elementos necesarios para destacar en Eurovisión y hacer un buen papel. Y que por lo tanto, si bordan la actuación, una de estas dos debería ser la ganadora. Si ambas canciones decepcionan en el directo, ahí entrarían en juego las canciones que he colocado de octavo a tercer lugar, que como dato de interés, yo el año pasado coloqué a Chanel en esa categoría, que era una canción que podría ser muy potenciada con una coreografía complicada en directo y que podría ganar. De hecho, la coloqué en el puesto número 7 en mi top y dije esos comentarios, y así fue. ¿No queríamos algo único? ¿Algo distinto? ¿Algo que destacase? Pues aquí está un trap con música urbana y toques de flamenco. Fusanota ha traído lo que suele ser una combinación ganadora para los eurofans en Eurovisión, es decir, traer la esencia de tu país, porque ella ha metido esencia flamenca en su canción con un sonido moderno, que en este caso ha sido mezclar con urban y con trap. Por lo tanto, lleva un género musical que muy poca gente va a llevar. De momento es la única canción del Benidorm Fest así y probablemente sería la única canción así en Eurovisión y eso la haría destacar un montón porque encanta cuando un país suena a su país, es decir, trae su esencia. Por ejemplo, Portugal en el año 2017 con Salvador Sobral. Y no solo cuando llevas esencia pura, también cuando mezclas ese sonido tradicional con un sonido moderno, como por ejemplo Go A, Moldavia 2022 o incluso Eleni Foureira en el año 2018, que estos tres quedaron segundos en el televoto. Llevar esta combinación no significa que vayas a ganar, suele gustar mucho entre los eurofans y ser favoritos, pero suele ganar la mejor canción o la mejor actuación, porque al fin y al cabo, mirad los últimos ganadores de Eurovisión. Italia con un rock, que el rock no es esencia de Italia, Duncan Lawrence con una balada pop, que eso no tiene esencia neerlandesa, o Neta con otro tema pop, y no tiene esencia de Israel. Es decir, que tenga esta combinación y suene a España no significa que ya sea combinación ganadora para Eurovisión, pero sí que va a llamar mucho la atención y que va a ser muy aplaudida por la crítica. Eso sí, pero ahora tocaría esperar a la competencia a ver si destaca o no. Pero antes de eso, tiene que ganar el Benidorm Fest. Entonces, es una canción con un inicio muy potente que empieza en un tono muy agudo y ataca enseguida. El problema es que es muy repetitiva. Por lo tanto, cuando tú tienes una canción tan repetitiva, puedes hacerla más dinámica en la actuación,
como con coreografía distinta en cada momento para que aunque lo que oigas es lo mismo, lo que veas sea diferente o con planos muy rápidos. Es una canción que es muy rápida, el beat es muy rápido, entonces el beat te atrapa en las palmas, lo cual es muy positivo porque vas a escuchar la canción y el ritmo te va a atrapar y por lo tanto te vas a fijar automáticamente en ella, en Fusanotta. Y ahí ella tiene el trabajo de mantenernos atentos durante los 3 minutos de la actuación, por lo tanto tiene que ser una actuación dinámica. Como es una canción tan rápida, se puede ahogar en directo y de hecho ya he hecho una actuación donde estaba un poco acelerada y se ahogaba. Por lo tanto, como el ritmo está tan marcado, no es necesario que baile, pero sí es necesario que la cante bien a tiempo y no se ahogue. Entonces, lo que tiene que hacer es actitud y quizás potenciar ese ritmo con bailarines, con focos, con golpes de iluminación, etcétera. Y no os penséis que no se luce vocalmente, porque lucirse vocalmente no es voy a dar una nota alta y muy larga durante mucho tiempo. No, es mostrar tu rango vocal. Y ella comienza en unos tonos muy agudos, pero también baja a graves, cambia de registro, los ahí baja tonos muy graves que muestran esa voz rara, rajada, el vocal fry que tiene ella. Por lo tanto, es una canción que si le sale bien y no se ahoga, creo que también puede ser votada por los jurados, no solo porque es un hit y porque es llamativa, sino también porque, aunque no lo parezca, muestra su rango vocal. La parte en la que hace los esa parte llama la atención. Si tú estás viendo Eurovisión y estás mirando para otro lado, vas a mirar en plan, ¿qué pasa? Es muy llamativa, por lo tanto tendríamos un hit con un sonido muy llamativo, esencia española, que podría llamar la atención y arrasar en el televoto, no solo de España, sino también europeo, porque la canción engancha, y además una canción que si la realización es dinámica y, como digo, se luce vocalmente porque muestra su amplio rango vocal, que también pueden valorar los jurados. Entonces creo que sería una grandísima opción para Eurovisión, porque cumple todos los elementos: impactante, llamativa, diferente y esencia del país. Y por último, en el puesto número 1, Megara con Arcadia. Digo lo mismo que con Fusanotta, ¿no queríamos algo diferente? Pues aquí lo tenemos, un tema rock, metal y electrónico. Lo único que no tiene esta canción, que sí tiene Fusanotta, es la esencia española, porque al final la música rock no es esencia española. Pero ya lo he explicado antes, es algo que gusta mucho a los eurofans, pero no significa que por eso vayas a ganar. Italia ganó Eurovisión hace 2 años con Måneskin con un tema rock. Países Bajos ganó Eurovisión en el 2019 con una balada pop. Neta también llevaba un tema pop petardo representando a Israel. Es decir, si el tema es bueno, al final da igual que no representa al país. Eso hay que tenerlo claro, pero también es cierto que es un punto que no tiene esta canción, que sí tiene Fusanotta porque es algo que gusta, pero que no es determinante para ganar. Entonces, dicho esto, ¿cuáles son los puntos fuertes que tiene esta canción que le hace destacar y ser la número 1 para mí? Que por cierto, no solo es la número 1 en cuanto a que creo que es la mejor candidata para representarnos, también coincide que es para mí la mejor canción de esta edición y la canción que más me gusta. Es una canción que impacta nada más empezar, con ese sonido metal, y que luego además han sido muy inteligentes porque han metido un estribillo donde la melodía es muy pop y muy pegadiza. Por lo tanto, tenemos un estribillo pop pegadizo que se te queda la melodía en la cabeza y a la vez una base electrónica y un sonido metal muy potentes que no suenan estridentes ni raros, porque hay mucha gente que la música rock o metal le parece muy fuerte, muy estridente y no le gusta. Esta no suena estridente porque le han metido un toque pop que han hecho muy bien y sigue manteniendo esa esencia metal, pero a la vez es pegadizo, lo cual es brillante y puede gustar a todo el público. Y por último, tiene ese sonido de videojuego que pueden tirar por una estética de videojuego y sorprender más. Pero aún así tienen otros 2 puntos fuertes que os pueden parecer una tontería, pero no lo son. Uno es la estética. Tú, cuando ves un grupo de rock, no estás acostumbrado a ver que el grupo de rock fusione el rosa, el fucsia, con el negro. Y después es que la cantante es una mujer. Si tú preguntas por una canción rockera en Eurovisión, las que te vienen a la mente es Lordi, Finlandia 2006, es decir, Los Monstruos, o Måneskin, ganadores del 2021. Pero no te vienen a la mente grupos femeninos. Esto no es un motivo para que tú votes por ellos. No vas a decir, la cantante es una mujer, voy a votar por ellos. No, pero quizás una persona que haya visto Eurovisión durante años diga, oye, pues no me suena ningún grupo de rock con una cantante femenina ahora mismo que haya estado en Eurovisión o que me haya gustado.
Entonces, quizás ese pequeño detalle, si a esa persona le gustan varias canciones y entre ellas la de Megara, diga, oye, pues mira, pues también, mira, han traído una estética distinta, la cantante es una mujer, es algo que hacía mucho que no veía, y por ese pequeño detalle pueden decantarse por votar por ellos y no por otros. Puede parecer una tontería, pero es algo también que hay que tener en cuenta. Pero lo más importante es que la canción suena a hit y es un instrumental tremendo. Y si veis sus conciertos, suelen currarse las puestas en escena y hacer algo llamativo. Por lo tanto, no tengo ninguna duda en que la puesta en escena va a ser buena. Entonces, si clavan la actuación, deberían ser unos claros candidatos a ganar. Ah, y por último, en el tema vocal. No es una canción donde la cantante se luzca vocalmente en el sentido de que haga algún agudo, pero es que no necesitas hacer agudos para lucirte vocalmente. Esto es rock. Es muy complicado de cantar, necesitas una técnica específica y eso los jurados lo saben. La música suena potente, es metal, es electrónica, es muy alta, entonces tú tienes que tener una voz potente que resuene por encima de esa música. Da igual que no haya un agudo, porque si la aborda en directo ya se sabe que es complicada de cantar y por lo tanto también va a ser muy bien votada por los jurados. Por lo tanto, para mí lo tiene todo para destacar tanto en jurados como en televoto. Y por lo tanto, de momento, solo escuchando las canciones es la mejor opción para representarnos en Eurovisión. Cuando comiencen las galas, intentaré grabar mi reacción a las galas, espero que el copyright me lo permite, podéis ver mi reacción a las actuaciones y ahí diré realmente quién es nuestro representante basándome en la actuación, porque es un concurso de canciones pero que se cantan en directo, por lo tanto la actuación es importante. Así que ya está, este es mi top 18, seguramente me he extendido muchísimo, lo siento, me enrollo mucho, pero es que me gusta explicar todos los detalles. Así que nos vemos en los siguientes vídeos.